Me gustaría empezar diciendo que llevo un estilo de vida bastante tranquilo y recto, por así decirlo. No bebo, no consumo drogas y, en general, me mantengo alejado de cualquier cosa que pueda nublar mi juicio. Así que puedo decir con absoluta certeza que lo que vi y escuché aquella noche vieja no fue producto de una alucinación o de un estado de embriaguez, sino que fue 100% real. Vivo en las afueras de un típico pueblo sureño de esos que parecen sacados de una postal antigua. Pequeño, con casas de madera, donde todo el mundo se conoce y las historias de fantasmas se cuentan como si fueran parte de la cultura local. Algunos de mis amigos viven aún más lejos, en zonas rurales casi inaccesibles, rodeadas de bosques espesos y caminos de tierra descuidados. Uno de ellos, Darren, tiene la suerte de vivir con su familia en una de las zonas más ricas de la región. Sus padres son el tipo de personas que organizan grandes fiestas y envían invitaciones formales por correo, como si estuviéramos en otra época. Cada año, celebran la víspera de Año Nuevo con una fiesta en su casa, y yo siempre soy uno de los invitados. Es una ocasión especial, algo que espero con ansias, aunque este año fue diferente. La noche había caído temprano, como suele pasar en invierno. Aunque en el sur el clima es impredecible, hacía apenas unos días que el frío había llegado de verdad, congelando el aire y cubriendo el suelo con una fina capa de escarcha. Mi coche no tenía calefacción decente, así que el viaje fue incómodo desde el principio. El camino que llevaba a la casa de Darren era angosto y sinuoso, rodeado por un bosque denso que parecía absorber toda la luz. Era de esos lugares donde incluso con las luces altas del coche apenas se podía ver unos metros por delante. No había farolas ni otras casas en kilómetros a la redonda, salvo por una cabaña vieja y abandonada a un lado del camino. Desde que tengo memoria, esa cabaña ha estado ahí, desmoronándose lentamente con el paso de los años. Nadie sabe quién la construyó, y nadie en el pueblo parece recordar a alguien que haya vivido allí. Sin embargo, algunas noches, cuando pasaba por allí, juraría que veía luces encendidas dentro. Aquella noche, mientras conducía por el tramo más recto de la carretera, algo captó mi atención entre los árboles. Era una silueta, un destello blanco en medio de la oscuridad. Fruncí el ceño, entrecerrando los ojos para enfocar mejor. A medida que me acercaba, la silueta se definió, era una persona. Una mujer, de pie junto al borde de la carretera, completamente inmóvil, con la espalda pegada a los árboles. Llevaba un vestido blanco, una prenda larga y fina, completamente inadecuada para el frío que hacía. No intentaba esconderse ni moverse, simplemente estaba ahí, de pie, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Manteniendo las luces altas encendidas por precaución, pasé lentamente junto a ella. La luz reflejada en el vestido blanco me impedía ver su rostro con claridad. No sé por qué, pero sentí un alivio momentáneo al notar que no se movía hacia el camino. Sin embargo, algo me dejó inquieto, su postura era demasiado rígida, antinatural. Mi primer impulso fue seguir conduciendo sin mirar atrás, pero una parte de mí pensó que tal vez necesitaba ayuda. Quizás era una invitada de la fiesta que había tenido un accidente o estaba perdida. Dudé por un momento, pero finalmente decidí mirar por el espejo retrovisor. Mi corazón se detuvo. La mujer ya no estaba en la misma posición. Se había girado. Ahora estaba de frente, mirando en mi dirección. No corría, no caminaba hacia mí. Solo se había girado, como si supiera que la estaba observando. Un nudo de pánico se formó en mi estómago. No había forma de que fuera una invitada de la fiesta. Nadie en su sano juicio estaría sola en medio del bosque a esas horas, con ese frío y vestida de esa manera. Pisando el acelerador, me alejé de allí lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar de nuevo. Cuando llegué a la casa de Darren, traté de convencerme de que había exagerado. Quizás fue mi imaginación jugándome una mala pasada. Quizás solo era una mujer cualquiera, esperando a alguien o simplemente disfrutando del aire frío de la noche. Pero entonces, en la fiesta, entre risas y copas alzadas, alguien mencionó la cabaña del camino. Siempre me ha dado mala espina esa casucha, dijo uno de los invitados. Dicen que hace muchos años vivía ahí una mujer que desapareció de la nada. ¿Cómo que desapareció?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Simplemente un día dejó de estar ahí. Nadie sabe qué le pasó. Algunos dicen que se ahogó en el río cercano.
otros que se volvió loca y huyó al bosque. Pero hay quienes afirman que nunca se fue, que todavía se la puede ver por la noche, esperando a que alguien la lleve a casa. Se me heló la sangre. Intenté reírme y cambiar de tema, pero el nudo en mi estómago no desapareció en toda la noche. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido y yo ayudaba a recoger, decidí que era hora de marcharme. El frío había calado aún más, y cuando encendí el coche, una luz de advertencia apareció en el tablero: presión baja en los neumáticos. No era algo inusual. Con los cambios bruscos de temperatura, mis neumáticos solían reaccionar así. Me dije a mí mismo que no pasaba nada, que podría llegar a casa sin problemas. Pero mientras me preparaba para salir, algo me golpeó en la mente. Esa mujer. ¿Seguiría ahí fuera? Tuve la opción de tomar otro camino para evitar la carretera del bosque, pero me llevaría al menos 20 minutos más, y la idea de conducir más tiempo en plena madrugada con posibles conductores ebrios en la carretera tampoco me entusiasmaba. Tomé aire y decidí que estaba exagerando. Puse la marcha en primera y me dirigí de vuelta por el mismo camino. Fue el peor error de mi vida. Cuando me adentré en el bosque, sentí que algo estaba diferente. El aire se sentía más denso. Los árboles parecían más altos, más cerrados, como si quisieran atraparme entre sus sombras. Y entonces, un sonido extraño me sobresaltó. Un chirrido de metal contra asfalto. El coche comenzó a vibrar, cada vez más fuerte. Los faros iluminaron el camino, y en medio de la carretera, lo vi. El vestido blanco. La mujer estaba de pie, en el mismo lugar donde la había visto antes. Pero esta vez, estaba más cerca. No podía ver su rostro con claridad. Pero entonces, sonrió. Y en ese momento, el coche se detuvo por completo. Mi peor pesadilla acababa de comenzar. El coche se había detenido por completo. El motor, que hasta hace unos segundos había rugido en la oscuridad, se apagó sin previo aviso. No hubo un chirrido de frenos, ni una sacudida brusca, ni ninguna señal de que algo anduviera mal. Simplemente, dejó de funcionar. El silencio cayó sobre el bosque como una manta opresiva. Tragué saliva, sintiendo mi propio pulso latiendo en mis sienes. Las luces delanteras del coche seguían encendidas, iluminando la carretera y la figura de aquella mujer. Seguía ahí. De pie, inmóvil, con el vestido blanco flotando ligeramente con el viento helado de la noche. Pero esta vez, podía ver más. Su piel era de un blanco enfermizo, casi traslúcido, como si no perteneciera a este mundo. Su cabello era largo y lacio, pero estaba enredado y sucio, como si hubiera pasado años en la intemperie sin cuidado alguno. Y entonces, sonrió. Mi corazón se detuvo un instante. No era una sonrisa normal. No era amigable ni cálida. Era una mueca retorcida, grotesca, como si los músculos de su cara no supieran cómo hacerlo correctamente. Pero lo peor era su boca. No tenía labios. O mejor dicho, su mandíbula inferior no estaba completa. Pude ver los restos de carne pegados a lo que quedaba de su mandíbula, los dientes expuestos como si alguien los hubiera arrancado con brutalidad. Y, aún así, de alguna manera imposible, sonreía. Un sonido espantoso rompió el silencio. Una risa baja, ahogada, gorgoteante, como si la sangre burbujeara en su garganta. Entonces dio un paso hacia mí. Mis manos temblaban mientras intentaba girar la llave del coche, esperando que el motor reaccionara. Nada. «Vamos, maldita sea», murmuré entre dientes, intentando mantener la calma. Pero mis dedos resbalaban en la llave debido al sudor frío que cubría mis palmas. Levanté la vista de nuevo. Ella ya no estaba donde la había visto antes. Mi estómago se encogió. Miré desesperadamente a través del parabrisas, pero la carretera estaba vacía. El miedo me subió por la columna vertebral como un escalofrío gélido. Miré por los espejos retrovisores. Nada. Y entonces, sentí algo. Una presencia. Algo detrás de mí. El aire dentro del coche se volvió más denso. La temperatura descendió bruscamente, como si el mismo invierno hubiera entrado al vehículo. Mis oídos captaron un sonido casi imperceptible. Una respiración. Lenta.
Humedad en el aliento. Justo detrás de mi oído. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía girar la cabeza, no podía moverme. Mi instinto gritaba que no mirara, que no hiciera el menor movimiento. Entonces, la voz sonó de nuevo. Te veo. Una voz femenina, débil y a la vez gutural, susurrada como el viento entre las hojas muertas. Cerré los ojos un segundo. Y luego me obligué a moverme. Mis manos alcanzaron la manija de la puerta y tiré con fuerza. Pero algo iba mal. No se abría. Volví a intentarlo. Seguía cerrada. Mis dedos temblaban mientras presionaba el botón de desbloqueo. El sonido del mecanismo activándose me dio un pequeño rayo de esperanza. Entonces, la escuché moverse. Algo se arrastró sobre el techo del coche. Lentamente. Un rasp seco. Como uñas afiladas arañando la superficie metálica. Mis pulmones parecían no poder llenarse de aire. Entonces, una sombra pasó sobre el parabrisas delantero. Ella se estaba moviendo por el coche. Toc, toc, toc. Un golpe seco en el cristal. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Algo en mi mente gritaba que si la miraba, todo acabaría mal. Pero fue imposible evitarlo. Levanté lentamente la vista. Y ahí estaba. Colgada del techo, boca abajo, mirándome a través del parabrisas con esos ojos vacíos y hundidos. Su sonrisa se ensanchó, mostrando más de su horrible mandíbula destrozada. Y luego gritó. Un sonido espantoso, una mezcla de agonía, rabia y un eco distorsionado que pareció hacer vibrar el aire a mi alrededor. Fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Con un último intento desesperado, abrí la puerta y me lancé fuera del coche. Caí sobre el asfalto helado y me golpeé la rodilla con fuerza, pero no me detuve. Me puse de pie tambaleándome y corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo la adrenalina quemando mis venas. Los árboles parecían moverse a mi alrededor, como si el bosque entero estuviera vivo y me estuviera acechando. A lo lejos, podía ver la silueta oscura de la cabaña abandonada. ¿Y si podía esconderme allí? No era una idea racional, pero en ese momento, cualquier lugar donde pudiera poner una puerta entre esa cosa y yo parecía una mejor opción que seguir corriendo. En la oscuridad. Tomé un desvío y me dirigí hacia la cabaña. La puerta de madera estaba medio rota, colgando de sus bisagras oxidadas. Empujé con todas mis fuerzas y logré entrar, cerrándola detrás de mí. Respiré agitadamente, apoyándome en la pared. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y una chimenea que no había sido usada en años. Pero entonces, vi algo que hizo que la sangre se me helara. Había marcas en el suelo. Marcas de arrastre, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado por la habitación. Y más allá, en una esquina oscura, había una figura acurrucada. Por un segundo, pensé que era otra persona escondida, alguien como yo. Pero cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, me di cuenta del horror. Era ella. Sentada en el suelo, la cabeza inclinada a un lado, su boca torcida en esa horrible sonrisa imposible. Y lo peor de todo, yo nunca la había escuchado entrar. La puerta nunca se abrió. Mis piernas se paralizaron. Su cabeza se movió lentamente. Me miró directamente. Y con un tono suave y quebrado, me susurró. ¿Me ves? Mi visión se nubló por el pánico absoluto. Y entonces, se lanzó hacia mí. Su cuerpo se lanzó hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Mi instinto me gritaba que corriera, que me defendiera, que hiciera algo, pero el miedo absoluto me paralizó. Vi cómo sus extremidades delgadas y deformes se movían con una velocidad antinatural, su vestido sucio ondeando como un sudario mientras cruzaba la habitación en mi dirección. Caí de espaldas. El golpe contra el suelo de madera podrida me sacó el aire de los pulmones. Las tablas crujieron bajo mi peso, pero no tuve tiempo de preocuparme por eso. Ella estaba sobre mí. Sus ojos. Dios, sus ojos. Negros como la noche, hundidos en sus cuencas, brillaban con una luz enfermiza. No había vida en ellos. Su boca, torcida en aquella sonrisa macabra, estaba aún más abierta ahora,
como si su mandíbula estuviera desencajándose lentamente. Un gorgoteo bajo salió de su garganta, un sonido húmedo y pegajoso, como si tratara de hablar, pero su boca no pudiera formar palabras. El olor a podredumbre me golpeó como una bofetada. Mis músculos finalmente reaccionaron. Me impulsé con todas mis fuerzas hacia un lado, rodando por el suelo hasta chocar contra una mesa vieja y tambaleante. El golpe me aturdió, pero seguí moviéndome. Ella se giró, su cabeza inclinada en un ángulo imposible. Me estaba observando. ¿Me ves? Su voz. No debería haber podido hablar con esa boca destrozada, pero lo hacía. Un susurro suave, quebrado, pero lleno de una intensidad escalofriante. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara. No era una pregunta. Era una afirmación. Ella sabía que la estaba viendo. Y eso era lo que quería. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. La misma puerta que momentos antes se había abierto sin resistencia ahora estaba trabada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Mis manos temblorosas tiraban del pomo con todas mis fuerzas, pero era inútil. Un sonido detrás de mí me hizo girar. Risas. Suaves, entrecortadas. No solo una. Mis ojos recorrieron la habitación. Las sombras en las esquinas se estaban moviendo. No, no eran sombras. Eran figuras. Otras personas. No podía ver sus rostros, pero había cuerpos en la penumbra, encorvados, estremeciéndose como si fueran marionetas colgando de hilos invisibles. El aire se volvió aún más denso, cargado con un hedor rancio. Mi corazón golpeaba contra mi pecho mientras la risa aumentaba de volumen, un eco distorsionado que parecía llenar cada rincón de la cabaña. No estaba solo. Ella no era la única. Retrocedí, tratando de alejarme de las figuras, y sin darme cuenta choqué contra una puerta abierta. Un pasillo. Un pasillo que antes no estaba ahí. No tenía sentido. La cabaña era pequeña, una simple habitación con muebles viejos, pero ahora había un pasillo oscuro extendiéndose hacia el fondo. Las paredes eran de madera mohosa, el suelo cubierto de polvo y manchas oscuras. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el sonido. Un susurro bajo, constante, llamándome desde la oscuridad. Mis piernas se negaban a moverse, pero un pensamiento me golpeó con fuerza. Si me quedo aquí, moriré. Respiré hondo y di un paso adentro. Cada paso que daba en aquel pasillo resonaba como si la madera misma gimiera bajo mi peso. El aire era pesado, sofocante. A medida que avanzaba, los susurros aumentaban. Voces entrelazadas, algunas lejanas, otras tan cerca de mi oído que podía sentir el aliento frío de lo que fuera que las producía. Te veo. ¿Me ves? Ven, ven, ven. No quería seguir avanzando, pero algo me empujaba a seguir. Y entonces, escuché pasos detrás de mí. Pero no eran míos. Me detuve en seco. Los pasos continuaron un segundo más tarde, y luego se detuvieron también. Cerré los ojos con fuerza. No estás solo. Mi respiración se volvió errática. Sabía que si me giraba, vería algo que no quería ver. Pero no tuve elección. El sonido de una uña arrastrándose por la pared a mi izquierda me obligó a mirar. Y allí, en la penumbra, estaba ella. Pero no estaba sola. Detrás de ella, otras figuras comenzaron a emerger de la oscuridad. Sombras con rostros torcidos, ojos huecos y bocas que se abrían en silenciosos gritos de agonía. Quise correr. Dios, quise correr. Pero el pasillo ya no tenía salida. Los rostros se acercaban, retorciéndose en muecas imposibles. Susurraban mi nombre. ¿Cómo lo sabían? Ella se adelantó, su cuerpo deformado contorsionándose de formas inhumanas. Su sonrisa se amplió. Te veo. Y entonces me tocó. Su mano fría como el mármol rozó mi piel. En el instante en que su tacto helado hizo contacto con mi brazo, una oleada de dolor indescriptible atravesó mi cuerpo. Fue como si 1.000.000 de agujas ardientes se clavaran en mi carne, como si la misma esencia de mi ser estuviera siendo drenada. Un grito quedó atrapado en mi garganta.
Intenté soltarme, pero sus dedos delgados y huesudos se aferraron con una fuerza inhumana. Su rostro estaba tan cerca del mío ahora, tan imposible de ignorar. Aquellos ojos negros sin vida me perforaban, su boca se abría cada vez más, dejando ver lo que quedaba de su mandíbula destrozada. No era humana. No podía serlo. Pero me veía. Y quería que yo la viera. Sus labios inexistentes se movieron en un susurro desgarrador. Ahora me ves. Y entonces todo se oscureció. El pasillo desapareció. Ya no estaba en la cabaña. La oscuridad me rodeaba por completo, un vacío absoluto sin forma ni sonido. No había suelo bajo mis pies, ni aire en mis pulmones. Era como si flotara en la nada. Intenté hablar, pero mi voz no existía. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces, vi los ojos. Miles de ojos. Abriéndose en la oscuridad, mirándome desde todas direcciones, consumiéndome con sus miradas vacías. No eran ojos humanos. Eran negros, profundos, sin pupilas, sin alma. Y lo peor era que parpadeaban al unísono, como si fueran parte de algo más grande. Y en el centro de todo estaba ella. La mujer del vestido blanco flotaba frente a mí, su silueta iluminada por una luz espectral. Su cuerpo temblaba de forma antinatural, como si su piel no fuera más que un reflejo distorsionado de algo que no pertenecía a este mundo. Extendió su mano. No quería tocarla. No quería que volviera a atraparme. Pero no tenía elección. El vacío a mi alrededor comenzó a cerrarse. Los ojos se acercaban, giraban en círculos, envolviéndome. No había escape. Iban a devorarme. Y entonces caí. Un grito rasgó la oscuridad. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en la cabaña. Mi cuerpo se estremeció con violentas convulsiones cuando el aire frío entró en mis pulmones de golpe. Estaba en el suelo, con las manos clavadas en la madera podrida. Había marcas de arañazos en las tablas, mis marcas. Me había estado retorciendo en el suelo. Había sido real. Todo estaba en penumbra, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por los tablones rotos. El silencio era demasiado denso. Pero no estaba solo. Lo sentí antes de verlo. Algo estaba en la habitación. Lentamente, giré la cabeza. Y ahí estaba ella. De pie en la esquina más oscura de la cabaña, su cuerpo inmóvil, su rostro retorcido en una mueca macabra. No se movía, pero sabía que me observaba. Mi cuerpo se tensó. Y entonces, dio un paso adelante. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Me lancé hacia atrás, tropezando con una silla rota y cayendo sobre una vieja cómoda cubierta de polvo. Mi mirada desesperada buscó una salida, cualquier cosa que pudiera sacarme de ahí. Y entonces lo vi. Un espejo. Estaba colgado en la pared opuesta, cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. Pero lo más aterrador no era su aspecto abandonado. Lo más aterrador era lo que reflejaba. En el espejo, la habitación no era la misma. No era una cabaña en ruinas, sino un cuarto de hospital antiguo, lúgubre y estéril. Las paredes estaban cubiertas de grietas y manchas marrones, el suelo era de losas frías y el aire parecía pesado, como si estuviera saturado de un olor a medicamentos y sangre seca. Pero lo peor era que yo no estaba solo en el reflejo. En el espejo, decenas de figuras deambulaban por la habitación, con batas blancas desgarradas y cuerpos demacrados. Algunos estaban de pie en rincones oscuros, otros estaban acurrucados en el suelo, balbuceando palabras sin sentido. Y en el centro de todos ellos estaba ella. La mujer del vestido blanco estaba sentada en una camilla oxidada, con los brazos atados con correas de cuero. Su cabeza colgaba hacia un lado, pero sus ojos miraban directamente hacia mí. Mi estómago se encogió. Algo andaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Porque en el reflejo del espejo, yo estaba con ellos. Mi respiración se volvió errática. Traté de apartar la mirada del espejo, pero no podía. Las figuras dentro del reflejo comenzaron a moverse, lentamente al principio, luego más rápido. Sus bocas se abrían, pero no emitían sonido alguno.
Eran gritos mudos. Y entonces, la mujer del vestido blanco levantó la cabeza completamente. Abrió la boca. Y habló. Su voz era un eco distorsionado, como si proviniera de un lugar lejano, de un abismo insondable. Siempre estuviste aquí. Las luces en el reflejo parpadearon. Los cuerpos en el espejo comenzaron a acercarse a mí. Mis piernas se negaban a moverse, mis pulmones dejaron de funcionar. No. No, no, no. Esto no puede ser real. El aire a mi alrededor se volvió más denso, más pesado. El suelo comenzó a desaparecer bajo mis pies. Y antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera hacer algo para resistirme, el espejo se rompió. El impacto fue ensordecedor. Los fragmentos del espejo explotaron en todas direcciones, como si una fuerza invisible los hubiera hecho estallar. Mi cuerpo fue lanzado hacia atrás. Golpeé la pared con un crujido doloroso y caí de rodillas, jadeando. El aire alrededor se agitó con una presión insoportable. Algo estaba cambiando. Sentí que la habitación entera vibraba, que la realidad misma se tambaleaba a mi alrededor. Y entonces, en el instante en que mi vista comenzó a nublarse, oí su voz una última vez. Ahora me ves. Y todo se apagó. El mundo era un vacío absoluto. No había sonido, no había luz. Solo un abismo negro, infinito. Mi cuerpo flotaba en la nada, incapaz de sentir peso o dirección. ¿Estaba muerto? ¿Había cruzado algún umbral que no debía haber cruzado? Pero entonces, algo cambió. Un murmullo comenzó a formarse a mi alrededor. Al principio, era apenas un susurro, como el viento a través de una grieta. Luego, se convirtió en un rugido lejano, voces entrelazadas, gritos lejanos, palabras incomprensibles. Y de repente, vi. El espejo roto seguía allí. Pero ya no reflejaba la cabaña. Ahora, mostraba una habitación blanca e impoluta, estéril y sin ventanas. Las paredes eran lisas y brillantes, y el suelo de baldosas parecía sucio y gastado. Era una habitación de hospital. Mi cuerpo cayó de golpe en el reflejo. De repente, estaba allí dentro. El aire estaba cargado con un olor acre, una mezcla de desinfectante y algo más, algo metálico. Intenté moverme, pero mis muñecas y tobillos estaban atados a una camilla. No. No puede ser. Luché contra las correas de cuero que me inmovilizaban, pero eran demasiado fuertes. Mi pecho subía y bajaba en un pánico sofocante. ¿Ayuda? Grité con la voz rota. Déjenme salir. Mis gritos se disiparon en el silencio absoluto. Pero entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Y allí estaba ella. La mujer del vestido blanco caminó hacia mí, con su sonrisa grotesca y su piel pálida y ajada. Pero ahora, algo era diferente. Ya no parecía un espectro. Parecía real. El vestido estaba empapado de algo oscuro, y su cabello caía sobre su rostro en gruesos mechones enmarañados. Su expresión no era de furia ni de hambre, era de tristeza. «Siempre estuviste aquí», susurró. Mi cuerpo entero se congeló. Mi mente se fragmentó en 1000 preguntas. No. No. No puede ser verdad. Pero entonces, la verdad comenzó a abrirse paso en mi cabeza como un cuchillo desgarrando la carne. ¿Los recuerdos? Gritos en la noche. La cabaña. La mujer. Pero también otra cosa. Otro lugar. Un hospital. El pasillo oscuro. Los rostros que veía en la cabaña eran los mismos rostros de aquí. Y entonces lo recordé. Yo no estaba manejando hacia una fiesta la noche de Año Nuevo. Yo no iba a casa de Darren. Nunca tuve un auto. Nunca recibí una invitación. Nunca salí del hospital. Mi respiración se volvió errática mientras imágenes fragmentadas estallaban en mi mente. La cabaña nunca existió. El bosque nunca existió. Todo era una distorsión de la realidad en la que había estado atrapado durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Y ella? Ella no era un espectro. Ella había sido real una vez. Pero ahora, era un reflejo de mi locura.
Los médicos entraron a la habitación. Vestidos con batas blancas y guantes de látex, mirándome con expresiones frías y calculadoras. «Está otra vez en crisis», murmuró uno de ellos. «Aumenten la dosis». «No responde al tratamiento», dijo otro. «Llevamos años en esto». «¿Años? No. 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 Yo no llevaba años aquí. Yo estaba en la carretera. Yo vi a esa mujer. ¿Yo? Yo maté a esa mujer. El golpe. La sangre en el parabrisas. Su vestido blanco manchado de rojo. El auto. La carretera helada. El recuerdo golpeó mi cerebro como una ola de fuego. Yo la atropellé. Ella estaba caminando sola en la noche de Año Nuevo, en aquel tramo de carretera oscura. Yo no la vi hasta que fue demasiado tarde. Su cuerpo fue lanzado contra mi parabrisas. Su rostro se deformó con el impacto. Su mandíbula. Dios mío. El pánico me devoró desde dentro. Mi grito llenó la habitación entera. La cabaña. El bosque. El espejo. Todo era mi culpa. Después del accidente, mi mente colapsó. La culpa, el horror, la desesperación de haber matado a alguien inocente me destruyó. Y mi mente hizo lo único que pudo para sobrevivir, creó un mundo donde ella fuera el monstruo y yo la víctima. Me encerré en mi propio infierno. Pero ahora, la ilusión se había roto. Miré a la mujer del vestido blanco una última vez. Ella me devolvió la mirada. Y esta vez, no sonrió. Lágrimas rodaban por sus mejillas sucias. Ella no quería atormentarme. Solo quería que recordara. Que aceptara lo que hice. Que la dejara ir. Los médicos murmuraban entre sí, pero sus voces se desvanecían. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. El hospital se volvió borroso. El sonido de los monitores disminuyó. Y en medio de todo, ella comenzó a desaparecer. Su figura se disolvió en el aire como niebla bajo la luz del sol. Pero antes de desvanecerse por completo, susurró una última vez. Ahora me ves. Y por primera vez en lo que parecieron siglos. Lloré. Los doctores documentaron el progreso. El paciente finalmente ha salido del estado de psicosis inducida por el trauma. Después de 5 años, parece haber reconocido el incidente que lo llevó aquí. La pregunta ahora es: ¿podrá alguna vez perdonarse a sí mismo? Solo el tiempo lo dirá. Fuera del hospital, la nieve caía en la noche. Una carretera solitaria se extendía bajo la luz de la luna. Y si alguien pasara por ahí, en la quietud de la madrugada, podría ver la silueta de una mujer de blanco de pie entre los árboles, esperando. Pero ya no estaba sola. Ahora, él también estaba ahí. Siempre lo estuvo. Y siempre lo estaría. Quiero agradecerles de todo corazón por haber escuchado esta historia hasta el final. Su apoyo, sus comentarios y su tiempo significan muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia llena de misterio, terror y suspenso. Si les gustó la historia, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido como este. También los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte les dio más escalofríos? ¿Qué piensan del final? Recuerden, a veces las peores pesadillas no vienen de lo sobrenatural, sino de nuestra propia mente. Nos vemos en la próxima historia.